Muy bien, amados, ¿qué les parece si entramos en la palabra? Vamos a darle continuidad. Les dije que íbamos a hablar de Felipe y el eunuco en dos partes. Hablamos, hermanos, la semana pasada sobre ese precioso encuentro orquestado por Dios. Y les hablaba de cómo Dios prepara circunstancias, situaciones, para que las personas escuchen la palabra, para que oigan el mensaje de salvación, que para nosotros es lo más importante que tenemos, la comisión que Dios nos ha entregado, que nos ha dado, es el de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Amén, amados. Muy bien, vamos a la segunda parte y habrá algo muy interesante. Retomamos la escritura, hermanos, por favor. En Hechos capítulo 8, versículo 32, leímos parte del 32, 33, pero vamos a retomarlo para entrar bien en el contexto. Si usted es tan amable de acompañarme a las escrituras que se encuentran, hermanos, en Hechos 8, 32 en adelante. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34, amados. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hasta ahí, hermanos. El poder del creer. Dios ciertamente arregla el encuentro. Dios orquesta las circunstancias, arregla, pone. Pero hay algo, hermanos, que tiene que corresponder el oyente. Y la única demanda que Dios tiene es que crea. Creer, hermanos. El creerle a Dios, hermanos, mueve su gracia, su misericordia, su poder. Creerle a Dios, hermanos, es permitir que Dios haga milagros y cosas sobrenaturales entre nosotros. Hay ejemplos en las escrituras, hermanos. Hay escrituras, por ejemplo, que dice que en Nazaret el Señor Jesús no hizo muchos milagros. Hay que recordar que Nazaret fue la casa del Señor Jesús durante su crecimiento. Y él mismo dijo: nadie es profeta en su propia casa. Antes bien, lo cuestionaban. Y había muy poca fe y muy poca credibilidad en su divinidad. Por lo tanto, hermanos, la escritura dice que no hizo muchos milagros en aquel lugar. Y es que, hermanos, para que haya milagros y para que haya cosas sobrenaturales y para ver la gloria de Dios, hay un requisito sobre las personas: creer. Hermanos,
usted no me puede decir a mí que usted no tiene fe. ¿A qué vino usted hoy? ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? Vino porque usted tenía una convicción. Usted ha creído. Y Dios honra la fe, hermano. Y Dios responde a los que creen. Creer, hermano, creer. A veces pensamos que la fe es algo difícil de entenderlo, de ejercitarse en ella, pero no lo es, hermano. Lo más sencillo es creer, como un niño. Al niño le cree, el niño cree todo lo que se le dice, con inocencia. Así también nosotros, hermanos, le hemos creído a Dios todo lo que Él dice, en inocencia. Ahora bien, volvamos aquí a la escritura. Ya estamos en el pasaje, en el momento. Sube al carruaje por invitación de este personaje etíope, eunuco, y a la respuesta de la pregunta que él hizo, ¿entiendes lo que lees? Lo decíamos la semana pasada. ¿Cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Y dice la escritura, hermano, que comenzando desde ese punto del texto, comenzó a hablarle el evangelio. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Tienes que escuchar la palabra. Ahora, el problema está en que ¿de dónde la escuchas? ¿Cuál es la fuente? Porque mucha gente usa la Biblia. Usa la Biblia para levantar controversia, para hacer una crítica. Aún se usa la Biblia para decir que Dios no existe. Entonces, no solamente hay que pedirle al receptor que crea, pero habría que examinar el expositor. Aquí, hermanos, en esta enseñanza, usted y yo tenemos que tomar el lugar de Felipe, en donde con conocimiento de las escrituras, porque dice que desde ese texto específico, ¿cuál fue el argumento de este personaje? No lo entiendo porque no hay quien me lo explique. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, no solamente de creerle a Dios, pero de hacer de su palabra un pleno conocimiento de esa divinidad creadora, salvífica, poderosa, que ha venido a morar en nosotros, y saber enseñarla y expresarla, saber discernir las escrituras con el propósito no de argumentar, no de meternos en pleitos religiosos ni de interpretaciones, sino Felipe, su concentración era llevar a este personaje a los pies de Cristo Jesús. Un mensaje que le cambiase el corazón a este hombre. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, aquí hay dos responsabilidades que estamos examinando: la de Felipe como expositor y la del eunuco como el receptor, pero que cuando oyó la palabra tuvo fe y creyó. Conocimiento, hermanos. Amados, no podemos ser irresponsables ni negligentes en el estudio y en la adquisición del pleno conocimiento de la palabra de Dios, con el propósito de alcanzar las almas para Cristo, hermanos. Debes de saber explicar lo que Dios hizo en tu vida.
¿Cómo Cristo te salvó? ¿Cuál es la fórmula salvífica bíblica? La operación de la cruz, el derramamiento de sangre. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué soy salvo? Y recuerde que toda la escritura que es inspirada por Dios, toda apunta desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todas las escrituras contextualizan y dirigen al punto de la persona de Cristo Jesús. Él es el centro de todo, hermano. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, no hacemos una defensa doctrinal de lo que creemos. Ciertamente, en algún momento, Dios va a levantar algunos hermanos con un conocimiento extraordinario para hacer una apología de nuestra teología. Está muy bien. Pero, amados del Señor, ¿qué fue lo que Felipe hizo? No atacó el judaísmo. Recuerde que él venía de adorar a Dios. No. Lo que Felipe está haciendo, lo que debemos de hacer, es anunciar el evangelio de Cristo Jesús, hermano. Porque cuando ese evangelio se expone correctamente, se predica correctamente, hermano, se da el mensaje correcto, la gente comienza a creer. Porque este evangelio es poderoso, porque evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, amados. Es esperanza para la familia, es salvación para el alma, es restauración a la vida, es, hermano, libertad a los cautivos. La locura del evangelio, la locura de la predicación hace cosas asombrosas y sobrenaturales. Por eso el enemigo se ha metido tanto entre las iglesias y las creencias, y aún, hermanos, en los medios de comunicación y en las redes sociales, para que la gente comience a distraerse con pleitos, interpretaciones, religiones, creencias, ideologías y cuanta cosa. Miran, hermanos, ¿para qué? Para que se descuide, para que el pueblo sea negligente en el verdadero mensaje. Cristo es el Salvador. La gente necesita escuchar lo que Felipe le dijo a este personaje. Pero no fue una exposición nada más, Cristo te ama. Dice que desde ese punto del texto comenzó a explicar. ¿Cómo vamos nosotros a confrontar a una generación más intelectual? Discúlpeme, pero nuestros hijos, hermanos, y los hijos de sus hijos están en otro nivel muy diferente al que nosotros nos desarrollamos y crecimos. Ellos tienen acceso a una inmediata información. Nosotros para recibir una respuesta a una pregunta había que esperar. Y a veces nos respondíamos, no sé. ¿Y para qué quieres saber? ¿Y qué te importa? Ahora ya no. Ahora, si alguien no me quiere decir, Google it, me lo dice. ¿Sí o no? Si hay un momento crucial en la historia de la iglesia donde el pueblo de Dios tiene que ser inteligente, sabio, letrado, doctorado en teología, es este tiempo, hermanos. Una correcta interpretación. Porque este personaje no era cualquier personaje. Para estar en la posición que demarca la Biblia, se suponía que era una persona de conocimiento, de lectura. Venía de adorar. ¿Qué estaba leyendo? La Torá. No venía perdiendo el tiempo en Facebook. No sé si me está comprendiendo. Amados de Dios, no podemos ser negligentes.
Dios va a orquestar el momento, y cuando la gente pregunte, ¿qué vas a responder? Pues no sé, déjale, pregunto al pastor a ver si él sabe. No, espérame. Ese es el momento. Felipe no dijo: ay, Espíritu Santo, ¿por qué no trajiste mejor a Pedro? Él es apóstol. No. Recuerde dónde comenzó Felipe: administrando, sirviendo mesas. Hoy está siendo usado poderosamente, hermano. Quiere decir que hay crecimiento, que hay aprendizaje, que el Espíritu Santo da la palabra. Ahora, aquí viene lo interesante, hermanos. En lo que va enseñándole, lo que va llevando la mente de este personaje al conocimiento de Cristo, llega el momento en que se encuentran con agua. Ya había pasado la enseñanza de Juan el Bautista, ya había pasado la enseñanza que Cristo les había dado con la gran comisión: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y llega el momento y dice: hey, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Lo más importante aquí es la respuesta de Felipe, que le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cuánto duró el viaje? Vamos a exponer viajes lentos, que sí fue de unas horas. Lo que sí no fue es que no fueron citas en varios días. Este fue un solo encuentro. Pudo haber sido media hora, como pudo haber sido 4 o 5 horas, lo que haya sido. Pero fue un momento de un solo encuentro, porque después Felipe fue arrebatado. Ya no hubo chance de: Señor, déjame discipularlo. ¿Cuántos me están entendiendo? O de darle una llamadita a ver cómo sigue, a ver si se está congregando o no. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, esa conversión tenía que ser poderosa y genuina, de cambio y de transformación. Pero ¿a dónde lo lleva Felipe? Le dice: si crees de todo corazón. Después que se da el mensaje completo, poderoso, ungido por el Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de texto bíblico, así bien nutrido, hermano. Y esa palabra textual se vuelve palabra espiritual, pan de vida, que toca el corazón, que renueva el alma. Fue tanta su impresión, fue tanto lo que sucedió en aquel carruaje, creo yo profundamente, que el Espíritu Santo, hermano, comenzó a traerle revelación a esa persona. Al momento que dijo: hey, ¿qué impide que sea bautizado? Que comience ya mi amor y mi servicio a Cristo Jesús, mi entrega total. Y la respuesta fue: si crees de todo corazón, bien puedes. Y esto nos determina y nos da mucha luz de lo que significa la salvación. Porque la salvación no es un montón de dogmas, no es comida ni bebida, dice la Escritura, sino gozo y paz en Cristo Jesús. Hermanos, hay tanta basura, hermano, que opaca el mensaje, que estorba, que perturba, que impide que la gente, hermano, sea salvo. El mayor estorbo ya no es el pecado, el mayor estorbo es la misma iglesia. El mayor estorbo ya no es la filosofía secular, el mayor estorbo son las interpretaciones de tanto cristiano que anda peleando una idea, una teología, una enseñanza, una interpretación, cuando la realidad es que si das el evangelio, las buenas nuevas,
La gente va a creer porque escuchó, porque oyó. Y al momento de oír, hermano, vino el Espíritu Santo y trajo convicción y dijo: sí, creo de todo corazón. Y cuando alguien cree de todo corazón, cosas sobrenaturales pasan, suceden. Hay salvación, hermanos. La respuesta de aquel hombre dijo: sí, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No estaba diciendo: creo en la iglesia, creo en los apóstoles, creo en esta doctrina. Ni aún creía en el mismo bautismo. Él está diciendo: estoy creyendo en Cristo. Y Cristo es la salvación. Y el bautismo es la respuesta, es el sí a Dios, hermanos. ¿Me están escuchando, santos? Dice que bajaron, se bautizó y de ahí fue arrebatado Felipe. Pero dice la Escritura, hermanos, que aquel hombre se fue gozoso. Su vida cambió, amados. Mira, si tú eres una persona que todavía no tienes gozo en tu vida, hoy te digo: Cristo es la salvación para tu alma. Él salva, Él sana, Él repara, Él transforma, Él perdona, Él levanta, Él da oportunidades. Hermanos, traigamos el mensaje otra vez, el mensaje central. Y Dios va a honrar su fe, va a honrar, hermanos, cuando estudies. No estudies para buscar un pleito, para salir a una contienda. Estudia para llevar una persona a los pies de Cristo Jesús a través del texto. A través del texto, hermano. Llévalos, dirígelos. Los salmos apuntaban a Cristo. Isaías, el evangelio del Antiguo Testamento, apuntó a Cristo, hermano. Y todas las tragedias antiguo testamentarias y aún la ley no eran otra cosa sino enseñarle a la humanidad que estamos bajo la ley del pecado y que no hay forma de salvarnos a nosotros mismos, ni creencia, ni religión, ni ningún tipo de ideología o filosofía puede cambiar. Por eso Dios se encarnó y vino, hermanos, a salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje. Ahora, el creer lo que lees, creer lo que estudias y creer lo que predicas, para que el que oye lo crea también y entre en el camino. En el capítulo 9 por allá de Juan, ¿usted se recuerda de aquel ciego con el cual cuestionaron al Señor Jesús? Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté ciego? Y el Señor le dice: ni este ni sus padres, es para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado. ¿Se recuerda, hermano? Tremenda escritura. Se volvió un caos la sanidad de aquel personaje. Se volvió una bochinche, hermano. Un chisme que los que leen la Biblia me entienden, ¿verdad que sí? Se complicó, hermano, se complicó. El punto es, hermanos, que fue cuestionado el Señor Jesús por haber sanado, y aún se cuestionó al que fue sanado, a los dos. Ahora bien, en el versículo 35, ahí donde lo quiero llevar, del capítulo 9 de Juan, dice la palabra del Señor: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Ve cómo se vuelve a repetir otra vez? ¿O cómo? ¿En qué punto está la sociedad? Piense por un momento, hermanos. Aquel eunuco dijo: pero ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Ahora el Señor Jesús se está encontrando con aquel que había sido sanado y le está preguntando: oye, ¿tú crees? Pero él pregunta, y una pregunta muy razonable: ¿quién es para que yo crea? Necesitaba una explicación.
una revelación, un entendimiento. Ahora entiende por qué el mundo le gusta revolver la fe en un montón de espagueti religioso. Y la gente dice, qué confuso es. ¿No ha notado que cuando a una persona o a una familia se le comienza a hablar del amor de Cristo Jesús por primera vez, nunca habían servido a Dios, nunca habían sido fieles, nunca habían heredado una religión, pero en el momento que escucharon el evangelio, se acordaron que traían una religión en herencia y en cultura? ¿Verdad que sí? Y salen corriendo para allá para comenzar a indagar y a buscar la manera, no de encontrar la salvación, sino de refutar la verdad que es Cristo. Y eso es lo que hacen todas las creencias: opacar, esconder. Pero para eso aparece el remanente del Señor, que somos usted y yo, hermano. Recuerde, nosotros no somos dueños ni poseedores de la verdad. No, hermano. Jesucristo es la verdad. Lo único que hacemos es predicar a ese Cristo que murió en la cruz. Entonces, cuando alguien quiere argumentar o discutir o quiere opacar, ni entres en esas dificultades. Tú háblales de Cristo. Aquí el Salvador es Cristo. Pero luego oye, pero yo tengo esta religión, pero yo creo. Mira, cree lo que te venga en gana. Aquí la salvación es Cristo, y no te muevas de esa roca que es el Señor, hermano. ¿Quién es? Para que crea. Versículo 37. Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Aquí dijo: yo soy, el yo soy. ¿Sabes quién es? Ese que te está hablando contigo. Y volteó para todos lados. Ah, tú eres. Revelación. Pero observe la respuesta. Cuando alguien cree, hay una respuesta. No una respuesta negativa, no una respuesta de argumentación, no una respuesta religiosa. Hay una respuesta del alma. Aquel hombre en aquel carruaje dijo: ¿qué impide que sea bautizado? Este respondió diciendo: creo, Señor. Y dice que le adoró. Ahora, ¿cómo no le iba a adorar si toda la vida había estado ciego y ahora veía? Bendito el día que Cristo te quitó la ceguera y la necedad que traías, hermano. Y ahora le sirves, ahora veo. Y bendito el momento cuando Cristo se reveló a tu vida y ya no reaccionaste con argumentos religiosos. No, reaccionaste, hermano, obedeciendo a las aguas bautismales y obedeciendo a convertirte en un adorador y en un servidor de Cristo Jesús. Híjole, qué tremendo. Entonces, amados del Señor, el mensaje no ha cambiado. No ha cambiado. El proselitismo que podamos hacer usted y yo no conlleva traer la gente a la iglesia, hermano. Podemos llenar las iglesias, créame, hermano, hay formas. Tengo muchos años en este rollo y he estado en muchos lugares y hay un montón de formas de atraer, seducir, amontonar gente, hermano, para que le aplaudan al pastor. Traigamos un gran show, hermano. Hablemos, hermano, de misticismos. Quitemos a Cristo del centro y pongamos a un personaje empático con la gente y con sus costumbres y actitudes. Pero Dios no nos llamó a eso, amados. Dios no nos llamó a eso.
Entonces, vamos a seguir predicando a Cristo. En Él está la salvación. Y Dios nos va a honrar, hermano. Yo estoy seguro que Dios va a honrar, porque Dios honra su palabra y honra la fe de su pueblo. Y sus hijos van a ser salvos, hermanos. Y aquellas personas que les has hablado por mucho tiempo van a conocer a Cristo, van a confesar y le van a servir. No van a ser parte de un montón de gente religiosa, hermano, que canta cantos y que vive en su vida común y secular pecaminosa. No, gente transformada por el poder de Dios, pecadores que abandonaron su pecado y ahora sirven a Cristo Jesús, amados. Transformados por el poder del Señor. ¿Verdad que sí? Yo lo creo. Dios va a honrar, hermano. Dios va a honrar. No te salgas de la palabra. No, hermano, diluyas el mensaje que Cristo te ha dado, hermano. Yo sé que uno se desespera a veces, porque a veces no suceden las cosas y quisiésemos que sucedieran. Pero no, hermano. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Es el que trae la convicción, es el que trae las personas a los pies de Cristo Jesús. Tú solamente predica, háblales. Otra escritura. ¿Siguen aquí todavía? ¿No se han enojado? Órale pues. Juan capítulo 7, ahora el versículo 38. Volvemos otra vez a la palabra que le dijo Felipe a aquel personaje. Si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, es que aquí la palabra, hermano, clave es creer, creer, creer. Oh, lo que hace la fe, hermano. 7:38, ¿lo tienen? El que cree en mí, dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Como dice quién? La Escritura, por favor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que ¿qué? La palabra es creer. La salvación, hermano, viene como una semilla a tu corazón que germina y que luego se convierte, hermanos, en un árbol frutal dentro de tu corazón. Es como una corriente de agua viva. En otra escritura dice que salpica para vida eterna. Refrescante. La religión es pesada, está sin armonía, es contenciosa, difícil de cumplir, llena de hipocresía. Pero el que recibe a Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Se fue gozoso el hombre, gozoso, alegre, satisfecho. ¿Sabe usted que las dudas oscurecen, entenebrecen el alma? Y el conocimiento ilumina el interior. La revelación de Dios a nuestras vidas ha iluminado nuestro ser, hermano. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esa palabra poderosa se vuelve viva y eficaz, a la cual hago bien en estar atento cuando la noche todavía está en oscuridad, esperando el alba. ¿Siguen aquí todavía o ya? Habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero ya es cumplido, hermanos. Ahora el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Por ello es que, hermanos, el enfoque tan
no sé cuál es la palabra que estoy buscando aquí, tan firme que queremos no establecer, pero volver otra vez a retomar. ¿Qué hay en la historia que acabamos de leer de Felipe y el eunuco? Dos cosas: la palabra y el espíritu. Porque fue el espíritu el que orquestó, el que lo llevó, el que lo trajo, y cuando terminó dijo: vámonos, Felipe. Y no dice que le dijo vámonos, dice lo arrebató. Y aquel hombre volteó y dijo: ¿y dónde se fue aquel? Pues quién sabe, ya no está. Bueno, no importa. Aquí lo importante no es el mensajero, pero es el mensaje que ya quedó. Entonces, palabra y el Espíritu Santo, hermano. Y estas dos cosas tenemos acceso hoy. Oh, dile al Señor que te vuelva un instrumento poderoso, que te vuelvas un Felipe. Aprende a orar, aprende a buscar a Dios, hermano. Métete con el Señor, hermano. Permite que la llenura del Espíritu Santo tome toda tu vida, tu corazón, y verás el momento, hermano, cuando aún el poco conocimiento que tengas de las Escrituras va a fluir, porque el Espíritu Santo te dará la sabiduría, el entendimiento, y cuando hables de Cristo, esa palabra va a ir con poder, hermano. Hoy la gente va a decir: ¿qué impide? Ese es el mensaje, amados. Tenemos acceso. Amados, echémosle ganas, ánimo, amén. Dele para adelante en el nombre del Señor. Predíqueles de Dios. No te detengas en argumentos, no te pongas a pelear con nadie. Háblales del Señor, háblales del Señor. ¿Me entendieron, hermanos? Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Algo maravilloso. Hubo fruto de la palabra que soltó Felipe. Y eso es lo que vamos a ver, resultados, hermanos. No se trata del pastor, no se trata del evangelista, no se trata del líder, no se trata del apóstol, no se trata del maestro. Se trata de ti. De ti, de ti. Tú vas a llegar con tus amigos, tú vas a llegar con tu familia, tú vas a llegar con los tuyos, y el Espíritu Santo te va a dar palabra. Y ese conocimiento que ya tienes de las Escrituras, Dios te la va a ordenar en tu mente y los vas a ir llevando paso a paso. Y cuando menos pienses, los vas a tener sentados en una mesa, todos viéndote y esperando escuchar algo glorioso que sale de tu boca. Amén, santos. Entonces, échale ganas. Vamos a orar. Pónganse de pie.